¿Cómo les va? Buenas tardes. Aquí estamos comenzando otra emisión de Los Días Contados para acompañarlos hasta las 2:30 de la tarde con informaciones, también por supuesto con un reportaje con uno de los protagonistas de la elección del domingo pasado, todavía con algunas, si se quiere, consecuencias o análisis o contexto de lo que ha ocurrido y proyectando naturalmente lo que serán las elecciones del 22 de octubre, ya las generales, en todo el país. Pero antes de meternos en la temática estrictamente electoral, relacionada con lo que pasó, e incluso haciendo un poco de historia, ¿no? Por esto de que queremos contextualizar la información, tratar de entender lo que pasa, más que contar lo que pasa lisa y llanamente, es decir, salir de lo episódico e ir a lo conceptual, con una pretensión módica, respaldada por datos, elementos, cifras irrefutables, podríamos decir, que pueden ser interpretadas de distinta manera, ¿no? Y ya cada uno ahí naturalmente hace jugar su propia percepción y también su formación o su pensamiento. Cosa que no debería no solo preocupar a nadie en términos de lo que se emite a través de mensajes en distintos medios o por distintos comunicadores, sino todo lo contrario, saber exactamente qué piensa el que está hablando y si es efectivamente lo que dice, lo que él mismo piensa, porque en algunos casos, evidentemente, y esto está puesto en el tapete ya de manera, diría yo, indisimulable, no es lo que piensa, sino lo que quieren que piense, ¿no? Y eso se traslada también a la opinión pública. No es un juego de palabras, es una descripción de un escenario que en muy buena medida condiciona las decisiones o las determinaciones de la gran mayoría de todos nosotros que recibimos permanentemente un bombardeo o un caudal de información que no siempre terminamos de procesar. Lo decíamos nosotros hablando de otras cuestiones, ¿no? Las electorales, y ya estamos por llegar al programa número 100, que va a ser el lunes, no el feriado, sino el lunes de la semana siguiente. La idea de masticar antes de tragar, ¿no? De no consumir directamente todo tal como viene así procesado. Entonces, a partir de eso, es que, por ejemplo, es una noticia, creo yo, tardía, tampoco llega a ser reparadora o restauradora de lo que fue la falsa información emitida, sostenida porque había un recuento de votos que estuvo absolutamente premeditado y que a lo largo de toda una noche y a la hora que la mayoría de los argentinos se fueron a dormir, y no me incluyo porque yo me quedé trabajando, estuvimos en el canal y después viendo cómo evolucionaban los resultados, mostraban una pantalla que hablaba de la ola electoral, del triunfo arrasador de Cambiemos y demás, y fundamentalmente lo que pasaba en provincia de Buenos Aires. Cualquiera de ustedes que haya visto la tele en esas horas, porque había información que era la que se mandaba oficialmente y había que publicarla en esos términos, recordará una placa de Bullrich ganándole a Cristina Fernández de Kirchner, creo que 36-31 o algo así, no sé si nosotros la tenemos como para poder mostrarla, pero era en todos los canales y más o menos entre las 10 de la noche, ¿sí? Y la 1 de la mañana cuando nos fuimos a dormir, ¿no? Ahí tenemos la placa. Eso es tomado, no sé de cuál de las señales, pero sí, ahí está. 37:11 a 31:34 a las 22:13, ahí está, ¿ves? Desde ahí hasta que nos fuimos a dormir, o se fue a dormir la gran mayoría, esa era la placa. Bueno, hoy a la mañana, Esteban Bullrich, el candidato que ahí figuraba con 37:11, dijo que en el escrutinio definitivo puede que quedemos unos votos abajo, ¿no? Claro, a las 4:30 de la mañana, cuando salió Cristina Kirchner a decir que había ganado, ya el encendido nomás era muy inferior. Y por supuesto, los canales que tomaron esa señal habían sido mucho menos, naturalmente. Esto, que es, para algunos ha sido una picardía, incluso comunicadores y colegas que tienen una percepción o una visión un tanto más indulgente, vieron efectivamente que era la manera en que se iban cargando los votos y que se terminarán de contar en una semana nada más y que efectivamente le van a dar un triunfo a la expresidenta sobre Esteban Bullrich de más de un puñado de votos, como dice él, pero no importa a esta altura de cuánto, sino que lo que se generó como expectativa de festejo, de baile, de instalación en la opinión pública era que en el principal distrito de la Argentina, que es la provincia de Buenos Aires, que sumado a Santa Fe, representan el 48% de la masa de votantes, es decir, todo lo que votan en Buenos Aires más todos los que votan en Santa Fe representan el 48% de los votantes. En esos dos lugares, Cambiemos perdió, salió segundo. Y salió segundo y 2/3 no lo votaron, más acá en Santa Fe. Esa es una manera de verlo.
Pero lo también interesante es cómo se ha generado en la opinión pública una idea de triunfo o de ola amarilla, que habla de una performance extraordinaria que fue ratificada la confianza del gobierno. Y la verdad, y esta es una placa muy interesante, que como decíamos antes, contextualiza lo que son las elecciones de mitad de mandato, relativizan incluso el éxito o no del gobierno y muestran efectivamente qué es lo que pasa. Hay una sola elección, antes de poner la placa, saque la placa, porque yo quería hacer el acertijo, algunos ya la deben haber visto. Hay una sola elección, una sola, en la mitad de mandato de un presidente constitucional desde la recuperación de la democracia, y hubieron 10, en la que hubo una peor performance que la que tuvo el domingo el partido del gobierno. Y fue la de la Rúa en el año 2001, cuando sacó el 23,8%. Ahora sí ponemos la placa, así yo no digo los números de memoria, y podemos compartir ese detalle. Fíjense, las elecciones comenzaron a mitad de mandato cuando Raúl Alfonsín era el presidente de la República. En el 85, ¿se acuerdan? Plan Austral y demás. Algunos jóvenes ni habían nacido de la mayoría de los votantes. 43,2% sacó Alfonsín. En el 91, primer presidencia de Menem, electo en el 89, 40,22. Ya en el 97, después de lo que había sido la devastación del Estado, saca 36,3. En el 2001, Fernando de la Rúa, que dijo la célebre frase "yo no era candidato a nada", de la Rúa sacó el 23,8%. A los 2 meses se subió al helicóptero y se fue de la Casa de Gobierno en aquel 19 y 20 de diciembre trágico para la Argentina, especialmente en la provincia de Santa Fe y Rosario, donde hubo el mayor número de víctimas de la represión policial. En el 2005, Néstor Kirchner obtiene el 41,6%. En el 2009, Cristina Kirchner, su primer mandato, el 34,9%, y en el 2013, el 35,3%. Ahora Macri, promedio, sumado en todo el país, 34,2% Cambiemos. O sea, después de la elección de la Rúa, que fue la peor de todas, esta fue la elección con más bajo nivel de adhesión que tiene un presidente en la mitad de su mandato. Sin embargo, para el propio gobierno y para mucha gente que amplifica efectivamente esa versión, se hablaba de una ola, aun cuando perdía en los 2 distritos más importantes. En algunos casos hablaban de arrasó Elisa Carrió en la ciudad de Buenos Aires. Eso es arrasar. Si ustedes quieren, arrasó Baldassi en Córdoba también, que le sacó 20 puntos al que venía atrás. Eso es arrasar. Es decir, la adaptación del lenguaje a las realidades no son siempre cuestiones posibles. Porque si uno arrasa con el 34%, haciendo la segunda peor elección desde la recuperación de la democracia, una mitad de mandato, ¿qué hay que decir del 40, 42, 43 que veíamos en la placa de otros presidentes? ¿No? Quiero decir, esta es la manera en que también hay que, como decía, contextualizar, focalizar e interpretar los números o los resultados electorales. Otra noticia importante es la resolución del mismo tribunal, del mismo juez que había ordenado el procesamiento y la detención de Milagro Sala, de mandarla a arresto domiciliario, es decir, a cumplirlo en un domicilio. El tema es que el domicilio que ha dispuesto el juez para que vaya Milagro Sala tiene condiciones realmente infrahumanas, al punto que su abogada estaba dudando, en rigor Milagro Sala dudaba, y su abogada le dijo: Milagro, hay que irse de acá, aunque sea a dormir en una carpa, pero estar en libertad o por lo menos en prisión domiciliaria. Y efectivamente, los lugares que se habían ofrecido, el juzgado tomó uno en el que no tiene puerta de entrada, no tiene los sanitarios, no tiene la instalación completa de todo lo que una casa debe tener para más o menos poder transitar o vivir en condiciones. Hay ya fotos circulando, imágenes efectivamente del lugar que va a estar habitando Milagro Sala. Yo la verdad que no sé si el juez tenía esta información, si sabía todo esto. Ahí está sin instalarse la cuestión eléctrica. Es una casa en construcción, ¿no? No es un lugar habitable. Ahora, ¿sabe qué ha pasado? No hay inodoro instalado siquiera todavía, ¿no? Esto otra vez es un escándalo, porque estas fotos que ustedes están viendo ya están en poder de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que supongo yo le dirá al juez: su señoría, usted no se da cuenta que acá no puede ir, ¿no? Veremos si esto es otra vuelta de tuerca sobre la misma situación de la que veníamos hablando anteriormente. Y lo último, y antes de irnos a la pausa, porque después vamos a estar conversando con Pablo Hafkin, que fue candidato, precandidato y ahora es candidato a concejal en la ciudad de Rosario por el Frente Progresista, es que el presidente ya sí recuperó
ya ha salido de la clínica donde fue intervenido cerca del mediodía, de una lesión producida en un tiro libre que parece, no sé si estaba bien en el campo de juego o no, le generó una recaída sobre la lesión que ya había tenido jugando al pádel con Palermo. Acá fue jugando al fútbol, lo cual hizo que se interrumpiera la actividad, nada más que hasta las 4 de la tarde, porque ahí retoma, se va a reunir con Piñera, ¿no? No es una agenda tampoco tan exhaustiva, ¿no? Pero para irnos con una buena, gol de Diego Maradona, práctica en Dubái, tiro libre, el gordo está entero, fíjense a dónde la pone y cómo lo festeja. Y después de la pausa charlamos con Hapkin. El gran Diego, mírenlo. No la atajan ni 3 arqueros juntos y que le avise que la pelota va a ir allá. Mire la palomita. Ahí está. A la pausa nos vamos. Muy bien, nos acompaña Pablo Hapkin. Nadie le dice doctor Hapkin, ¿no? En la facultad a lo mejor, en la cátedra. Ahora me dicen Pablo, pero era Pablito que era peor. Claro, bueno, sí, uno por ahí tiene que cargar con ¿Qué esa ha pasado? Mirá que yo peso 110 kilos, tengo 55 años, pelado, arruado, y todavía me dicen Pablito algunos. Pero yo lo tomo como una muestra de cariño y afecto, ¿no? Bueno, una elección mala en la ciudad de Rosario. Hoy hablaba incluso la Intendencia acerca de la necesidad de... Me pareció bien que la Intendenta no haya hecho únicamente, no hizo que la polarización, que yo creo que fue un factor importante, perjudicó las chances de los candidatos del Frente Progresista, y habló de lo que particularmente atañe a la Municipalidad de Rosario, las cosas locales, las cuestiones de la ciudad, y en ese sentido ver de qué manera se puede revertir una situación en la que además de convencer para que vote, me parece que hay que mostrar qué se hizo y qué puede pasar en el futuro en la medida en que esto no se sostenga, ¿no? Creo, Pablo, que por supuesto, el resultado no es el que esperábamos, es una oportunidad también. A mí me ha tocado varias veces ser candidato en la vida política, e incluso algunas cuestiones de la vida personal, remontar situaciones difíciles. En esa es como que de tanto acostumbrarme me agranda un poco. Y creo que la clave es salir a escuchar. Hoy estuve toda la mañana recorriendo Parque Casas y viendo comedores, y Rosario tiene muchos ejemplos de gente que te marca el camino, de todas las cosas que tenemos y que hay que defender, porque los cambios hay que ver para dónde van. Los cambios no son solo positivos porque las cosas cambien. Creo que Rosario tiene muchas cosas importantes para defender, y creo también que hay que escuchar mucho en relación a lo que hay que mejorar. Yo me vine, Pablo, de una Diputación Nacional a trabajar en la ciudad para que la ciudad mejore. Me hubiera gustado sacar más votos, pero no voy a dejar de hacer eso por esta elección primaria. Y vamos a ir de acá a octubre, lugar por lugar, a explicar lo que estamos haciendo, porque la ciudad hoy está en un proceso de transformación, pero sobre todo tiene un futuro por delante muy bueno. Y para eso también hay que ver, hay que capacitarse, prepararse. Yo me siento preparado y capacitado para ese futuro, y voy a salir a buscar rosarino por rosarino para que me acompañe, me busque. Me ha pasado en estos días también, que mucha gente me llamó, bueno, votábamos el tema nacional, estaba muy presente, pero en octubre te vamos a acompañar. Bueno, pero hay una situación que particularmente Rosario, todas las seccionales la gana el PRO, y lugares donde, como bien decías vos, hay comedores comunitarios, dispensarios, centros Crecer, efectores de salud pública, donde se ha incrementado la carga en la salud pública en miles y miles de consultas, gente que ha dejado de la prepaga, jubilados de PAMI, que son más de 15.000 que buscan los medicamentos y todo eso. Y sin embargo, a la hora del voto, no sé si porque eso ya está incorporado y se ha subido la vara o como fuere, no hay una retribución desde el punto de vista de, bueno, sostengamos esto. Probablemente también hubo una interna muy competitiva y la gente en las primarias también le gusta. ¿Vos crees que va a haber gente que votó en la del PRO y se va a ir de ahí? Yo espero que sea así, pero nunca hay que enojarse con lo que la gente vota, porque a ver, si a vos no te gusta el resultado, tenés que pensar qué hiciste mal. Por lo menos es lo que yo siempre he hecho. Si la gente no nos acompañó como pensábamos, algo hicimos mal para que no vaya motivada. Bueno, veremos ahora. Yo en eso sí te aseguro, Pablo, que en esa constancia no nos va a ganar nadie, de ir a buscar persona por persona en la ciudad y discutir. Probablemente muchos voten otras cosas, pero a escucharla, a preguntarle por qué, a charlar estos temas, ¿no? Estos temas que la ciudad tiene y que es importante no perderlos, a charlar también que muchas veces las acciones de los gobiernos nacionales generan consecuencias que son malas para la ciudad y que después con los recursos municipales tenemos que atender, y también discutir que necesitamos más recursos, que hay obras que la plata se queda en Buenos Aires y no viene acá. Y nosotros tenemos que pelear contra eso porque es injusto. No importa si conviene o no conviene decirlo, es injusto que recursos que son para mejorarle la vida a los rosarinos no vengan a la ciudad y se vayan a, por ejemplo, el distrito más rico de
del país como es la capital federal. Y bueno, eso es una pelea que a veces uno la puede dar en una discusión, en los medios, pero que también hay que darla casa por casa. Ahora, bueno, a partir de esas circunstancias, ¿no? En el casa por casa, en la recorrida, en lo que decís vos, la conversación fue cara a cara con los vecinos y los votantes, va a haber una objeción probablemente que diga, mira, Happy, vos sos funcionario también, ¿no? Sí. Vos estás laburando como funcionario en una campaña, está la perspectiva, la idea de abocarse de pleno a la campaña, está pensando... Bueno, sí, eso también es una cuestión en análisis, digamos, ¿no? Porque obviamente una cosa era la primaria y otra cosa es la general. Pero Pablo, yo trabajo, hay gente que te puede acompañar o no con el voto, lo que nadie te puede negar, yo todos los días... No, eso está claro, pero digo, pero hay mucha ventaja, ¿no? Hay gente, digo, hay muchas ventajas a la que se da si uno además... A veces ventaja, a veces sí, desventaja, no sé, según cómo lo mires, pero en mi caso yo creo que este es un momento de abocarse a pleno a convencer a los rosarinos para defender a Rosario. Yo creo que nosotros necesitamos un consejo municipal donde la ciudad esté defendida. Y vas a tener representantes del gobierno anterior, vas a tener representantes del gobierno actual, también hay que tener representantes de Rosario. Y yo creo que eso es importante que en el Consejo exista. Y también te lo quiero decir, yo he hecho mucha experiencia en cuerpos legislativos y siempre he tratado de cambiar las cosas desde ahí. El otro día discutían, Santa Fe votó con un sistema electoral que fue mejor del todo el resto de la Argentina. Y bueno, eso lo impulsamos. Yo cuando presenté el proyecto de la boleta única tenía una firma y logramos convencer a 50 diputados y después a 19 senadores. Y salió. Y las cosas cambiaron para bien. Tan para bien cambiaron que después a mí me toca ahora ser candidato y que no me vaya bien con el sistema. No importa, porque los derechos los tiene la gente y la gente hoy elige mejor. Y todo eso hay que ir a explicarlo. Sí. Y creo que ese es el tiempo que se viene, digamos. Y también es cierto que esta es una elección que ordenó las listas, que ahora hay otra, que hay una revancha. Hay que ser muy humildes, hay que ponerle mucha humildad, pero también hay que poner mucha garra y corazón y eso es lo que nos corresponde a partir de ahora. Bueno, va a haber 8 listas, ¿no? Es decir, porque la lista única, desde el punto de vista del sistema como tal, es mejor que lo anterior, pero a la vez la impresión, el tamaño y todo eso complicaba mucho. Yo lo decía, era mejor estar arriba a la izquierda, fue por sorteo que salió Majo Jerez, que estar en el medio... allí perdido, hay gente que se preocupa y no quiere esperar más tiempo y se complica. Es decir, 50.000 votos casi impugnados contra 15.000 de la elección para diputados nacionales habla a las claras de que la gente no supo votar, no pudo, puso 2 cruces, se equivocó, marcó, borró, enmendó, lo que fuere, y eso es una macana. Ahora va a haber 8 nada más. Y aparte el tipo letra chiquitito, ¿no? Que no llevaba lente, se complicaba. Siempre pasó que nosotros en la primaria, como hay muchos candidatos, sucede esa en mayor proporción, que después en la general no se da porque el salto es muy abrupto, pasamos de 43 a 8. Sí, sí. Y eso va a ordenar también, y va a ordenar también los espacios para poder difundir las ideas y para poder conversar acá, porque también es cierto que en una elección de 43 voces todo se complica, ¿no? Sí. Un mensaje. Pero bueno, acá no hay excusa. Pablo, a mí... No. Bueno, si yo no te estoy buscando excusas. Lo que yo estoy tratando digo... de buscar las razones, porque uno piensa también, y me parece que es interesante esto, que 10 puntos en una elección, que solo 1 de cada 10 rosarinos haya votado la propuesta del Frente Progresista, no es una elección que vaya acompañando una gestión que no tiene ese nivel de rechazo. ¿No? Quiero decir, algo pasa además, para que además en todos los barrios, en todas las seccionales, esto es una votación para un municipio como en Galvez, como Muravito, que tuvo que ir a juntar la basura a él con un amigo en un camión, o que no pagaba 2 meses seguidos los sueldos, o porque no había paros recolectores, o porque no funcionaba nada absolutamente. Es decir, ¿entendés lo que quiero decir? Totalmente. No es una elección de 10 puntos para una gestión. Hoy me ¿Qué pasó? Alguien en la recorrida dice, bueno, lo que pasa es que vio cómo fue esta semana, todo el de la pelea nacional, nosotros también queríamos dar una señal. Creo que hubo de todo, Pablo. Creo que hubo también una incidencia de marcar una señal, algunos una señal al gobierno nacional actual, otros marcar la idea de marcar una diferencia con el gobierno anterior, y creo que el debate se concentró ahí y bueno, el debate nacional claramente fue ahí. Pero nosotros estamos seguros de que en octubre va a haber espacio para dar una discusión sobre la ciudad, sobre la pelea por la ciudad y sobre la provincia. Porque creo que nosotros hay peleas justas que a lo mejor en un momento no se entienden y después se entienden mejor. Y creo también que no hay otro camino que ir a escuchar esto, en lo que vos me decías recién. Preguntarle a cada uno por qué, preguntarle a cada uno cuál fue el motivo de su decisión. Es lo que empezamos a hacer, yo lo empecé a hacer ya desde ayer mismo.
Bueno, el primer día, digamos, se junta un poco con la familia, toma fuerza y sale adelante. Sí, por supuesto. No, y aparte hay tiempo para hacerlo. Pero es decir, además, a mí desde el punto de vista, sin tener pretensiones de sociólogo, ni mucho menos, me interesa saber por qué en una ciudad donde la mitad de los votantes nació en los hospitales públicos, en las maternidades de la ciudad de Rosario, donde se han hecho en los últimos 10 años 8 hospitales, por ejemplo, en toda la provincia, a contramano de la ciudad de Buenos Aires. Vos sabés que Macri, cuando fue jefe de gobierno de la ciudad de Buenos Aires, no hizo ni un solo hospital. Ni uno solo. Bueno, digo, ¿qué pasa por la cabeza de mucha gente si es el bache que no le corrigen, si le molesta que pongan tiras de LED para un mensaje, para un semáforo para los que andan por celular por la peatonal, mientras sigue el cordón cuneta sin terminarse, si son los casos de inseguridad, lo que ha sido la narcocriminalidad en Rosario, son muchas cosas, Es ¿no? un poco de todo. Para una persona que había sido operada en la salud pública, yo estoy muy agradecido por la salud pública, pero escúchame, tenemos que solucionar esto, ¿no? Y era un problema muy puntual del barrio. Y a veces es eso. Porque hace 2 años sacaron 32, es decir, era una caída a un tercio. Es lo que decís vos. Y me decía, yo lo voy a acompañar en octubre, pero arreglame esto. La verdad que tenía razón, era una cosa bastante chica de resolver. Y a veces es eso, a veces la gente siente que te dormiste en logros anteriores y que te quiere dar una señal y un sacudón. Y después también él usa el voto de la primaria, Pablo, que eso es algo útil, ¿no? Es lo bueno del sistema de las PASO, que algunos, digamos, tanta campaña hubo para que no haga la gente. Fue, vota, elige, lo usa. Nosotros vamos a aprender mucho de lo que pasó, pero lo vamos a resolver, como lo hemos hecho otras veces, buscando eso que me decías vos, ¿no? Porque el ejemplo que me lo das vos hoy, me paró una camioneta, me dijo, mirá, yo siempre los acompañé porque a mí me operaron, me explicó toda una situación personal. Y después me dijo, pero escúchame, ¿cómo no pueden resolver esto? Y dice, vos resolveme esto, yo en octubre los voy a acompañar. Y tenía razón. Entonces te quiero decir, hay motivos múltiples. Hoy las sociedades también son más complejas y también votan en un momento determinado con la emoción de ese momento. Y bueno, creo que eso nunca hay que enojarse, hay que salir para adelante, convencer, pelear. Yo te voy a decir, es para lo que más preparado me siento, Pablo, porque a veces la vida te va preparando para eso. En mi caso fue así. Y creo también que, sinceramente, que hay muchas obras en marcha que hay que hacer notar más, pero sobre todo, lo más importante es que acá estamos diciendo el futuro de la ciudad, porque si vos lo mirás hay como una suerte de recambio generacional, ¿no? Sí, los candidatos son todos. Roy, como Roberto. Bueno, entonces también la gente va a empezar a mirar cómo estamos preparados cada uno. Y yo me considero en eso, en una pelea en la que corro a lo mejor con la ventaja de tener experiencia legislativa, de tener experiencia ejecutiva y de haberme preparado y conocido mucho la ciudad. Y ahora tengo 2 meses para discutir eso y que la gente pueda elegir cuál es la mejor opción de las que hoy estamos peleando en esta elección. Bueno, para empezar, los 3 en punta, que son Roy, Zuckerman y vos, son los 3 abogados. Los 3 abogados, sí. Los 3 abogados. Ya eso no es la eso es bueno para los otros. Eso votó la gente también, Pablo, no es culpa nuestra. Bueno, esta vez sí habrá debate. Sí, está dispuesto claro, plenamente. Sí, totalmente, claro. Bueno, ayer estuvo Roberto Zuckerman, que dijo que sí. El lunes estuvo Roy, que también dijo que sí. Perfecto. Así que vamos a ver si lo podemos armar acá. Y va a ser un vamos gusto. A buscar Bueno, muchísimas gracias por haber venido. Ha sido un gusto. Muy bien, nos vamos a la pausa. Nos encontramos en un minuto nada más con el instante o el tramo final del programa. Ya venimos. Bueno, muy bien, tramo final del programa. Seguimos regulando el tema de las elecciones, el comportamiento político, los resultados. Nos faltaba un tema que también es importante y que hasta ahora no sé si todavía continúa. Vi que está nuestro jefe de noticias allí, Turina, que me podrá aportar el dato de última hora, que era la presencia en el Parlamento de la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, ¿no? Patricia Bullrich, que dijo que no se puede descartar ninguna hipótesis y que incluso, y esto es delicado, ¿no? No saben exactamente quiénes fueron los gendarmes intervinientes en ese operativo en el que supuestamente la Gendarmería, esta es la denuncia que se ha hecho desde distintos sectores, organismos de derechos humanos, la comunidad mapuche y demás, participó de ese operativo que ha sido descrito por un par de testigos y que en algún momento, también previo a las elecciones, motivó una operación de los servicios de inteligencia para decir que un camionero lo había visto en Entre Ríos. Obviamente no apareció ni el muchacho, ni el camionero que lo vio en Entre Ríos, ni nadie que pudiera sostener eso más allá del tiempo que era necesario, que era efectivamente el del ingreso a la veda electoral del próximo domingo. Pero digamos eso, ¿no? Este es otro elemento que también concurrió a esta etapa, a este episodio
de la vida política argentina, donde evidentemente también los climas de época van marcando mayor o menor relevancia en cuestiones que seguramente algunos años atrás hubieran sido mucho más tenidas en cuenta, ¿no? Creo que este es otro de los elementos que también hay que ver, porque además de la cuestión económica, además de la cuestión del empleo, de la inflación, de lo salarial, hay que fijarse en otras cosas que tal vez no tengan ese impacto inmediato o directo, pero que van generando un contexto, siempre por la misma palabra, un contexto de degradación de las condiciones de vida. Una cosa que por allí usted dirá, bueno, pero ¿qué significado tiene o qué importancia puede tener que en la Argentina dejemos de tener Ministerio de Cultura, como se había elevado su rango, a que se transforme en una Secretaría de Estado? Y claro que tiene que ver, es la degradación, es bajar la calidad, es dejar la cultura para aquellos sectores que puedan pagarla en términos de un lujo o una suerte de beneficio y no de un derecho tanto o más importante que a comer, a vestirse, a bañarse, a tener trabajo, a poder mandar a los chicos a la escuela. Esas son las cosas que nosotros no queremos perder de vista, más allá de las cuestiones coyunturales o de la contingencia, ¿no? Estas son las cuestiones de fondo y esto creo yo que en algún momento también tiene que gravitar a la hora de tomar las decisiones. Nosotros vamos a tener desde la semana que viene seguramente otra suerte de formato en términos de abordar exclusivamente, no exclusivamente, sino principalmente las cuestiones de actualidad, como lo hemos venido haciendo hasta 20 días, un mes antes de las elecciones, sin perjuicio de ir escuchando ya con la acotada oferta, ahora sí, de tan solo 10 listas de diputados y 8 de concejales, a los referentes de cada sector y propiciando, como ya tenemos el compromiso, por lo menos de los candidatos a concejales y de uno de los candidatos a diputado que ya nos ha visitado, el debate entre las principales fuerzas, sin perjuicio de que las fuerzas de menor envergadura en cuanto a lo que ha sido el caudal electoral en la primaria, también participen de este ciclo sin ningún otro trámite que lo contacte nuestra producción para que vengan, ¿no? Hay unos cuantos días de aquí en adelante. Bueno, acá, sí, me dice acá la gente de la producción del programa que destaquemos que vinieron más de 60 candidatos aquí a este programa y de algo así como 35, 40 listas, ¿no? Todos, algunos aquí en vivo, otros conversando con Leo Richardino, y la verdad que para nosotros es importante poder abrir bien el juego como para que todo el mundo que quiso hacerlo pudiera expresarse. Una cosa, tal vez una infidencia, detalle doméstico, hoy la crucé en la calle, en el centro, en un bar, bueno, en el Cairo, donde vamos después de la radio, a Ana Martínez, que tuvo la gentileza, ella, yo no la había visto, de venir hasta nuestra mesa a saludarnos, hablamos, le dije que la habíamos intentado localizar, dijo que yo la hubiera llamado yo. La mecánica, esto es una cosa doméstica, pero ya que estamos y tenemos tiempo se lo cuento, es que el equipo de producción que contacta a los candidatos, contacta al equipo de prensa para que la candidata venga al programa. Eso pasó, se hizo, hubo una respuesta, mañana te contesto, el mañana te contesto se transformó en nunca contestó, el agente de prensa. Bueno, ahora seguramente habrá recriminaciones y reproches. Yo ahí mismo le dije a Ana que me parecía que la responsabilidad no era de la gente de prensa, porque esta no era la primera elección que ella no quería venir a conversar o a discutir o a charlar con nosotros y tampoco a debatir. Bueno, dijo que la próxima vez que la invitemos va a venir, así que es probable que de aquí, antes de que se concrete las elecciones, tengamos la chance de conversar con Ana Martínez, que va a ser concejal de la Ciudad de Rosario, si ella quiere, digo, tendría que dejar la banca de diputado una vez que sea electa, pero va a ser electa de acuerdo a los números que ya se manejan, ¿no? Bueno, dicho esto, y llegando ya pasadita a las 2:30 de la tarde, les agradecemos que nos hayan acompañado, me despido a esta cámara para que trabaje un poco más el director. ¿Quién está? ¿Quién es? De Biasi, no sabía, ajustate exacto, los guantes de boxeo. Él hace box, kickboxing, hace patada y se deja a veces puesto el guante, entonces por ahí le cuesta. Ahora, alguna guachada va a hacer ahora antes de irme. Decí que no está mal la cámara, no está mal la camarita que estaba colgando allá antes, porque si no me tiraba un primer plano a la bocha. Ahí está, la tirada. Y el otro, qué bárbaro. Y mostrámelo, ponchámelo acá a Hipóliti. Mirá lo que es, qué bárbaro, el ratón Ayala. ¿Eh? Vos sos camarógrafo. El asado que te lo haga de Biasi ahora. Porque cumplimos 100 programas ahora. Acá estoy, de Biasi, ¿qué te pasa? Cumplimos 100 programas el lunes de la semana que viene y están pidiendo el asado, muchachos, desde el programa -1, desde el piloto, desde que grabamos la promoción. Andá que te lo haga de Biasi, Víctor, ahora el asado. Volvemos mañana a las 2 de la tarde. Han sido muy amables.